Cada que abrimos la palabra de Dios es necesario empezarlo con una oración. Así que vamos a pedir que nos pongamos de pie para pedir la dirección de Dios en el estudio de su palabra. Amado Padre, te agradecemos por el privilegio santo de poder estar reunidos en tu casa de oración. Permite, Señor, que al abrir tu palabra, el Espíritu Santo que inspiró a los escritores nos inspire de la misma manera, Señor, para poder entender el mensaje tuyo en esta mañana. Que podamos tener nuestra mente abierta a tus enseñanzas, Señor. Que vaciemos todo prejuicio y todas ideas preconcebidas. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, y que evitemos toda distracción para poder recibir tus enseñanzas. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo que se leyó previamente, que se encuentra en Hebreos capítulo 10 y versículos 28 y 29, vamos a leerlo nuevamente. Dice, el que viola, está hablando presuntamente el apóstol Pablo, que fue el que escribió Hebreos. Hay cierta controversia por allí, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que no, pero el escritor de Hebreos, Nuevo Testamento, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pisoteare y tuviere por inmunda. Saben que aquí no soy experto en teología ni nada, pero nosotros tenemos mucha literatura, muchísima para investigar. Y en el comentario bíblico adventista dice que la palabra que se utiliza aquí para pisotear, para no hacer caso, para no obedecer, es la misma que se utiliza para en castellano traducirla como ateo. Aunque en castellano ateo significa no creer en Dios, acá significa no obedecer las enseñanzas de Dios. ¿Por qué escribe Hebreos esto de pisotear y tener por inmunda la sangre de Cristo? ¿Quiénes son los que tienen por inmunda la sangre de Cristo? Uno de los principales ejemplos que nosotros encontramos en las Escrituras es el pueblo judío, ¿verdad? ¿Quién mejor para ejemplificar el desprecio de la sangre de Cristo? El pueblo judío no lo aceptó como Salvador. Recordemos que en algún momento Jesús dijo, y los discípulos no entendieron esto, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y otro de los evangelios dice, porque cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué no entendieron esto de tomar su cruz? Porque para el pueblo judío, la cruz era lo peor que existía, era el peor insulto. Una persona que hablaba de cruz, hablaba de lo más bajo. ¿Por qué? Porque la cruz para el judío era símbolo de maldición. Y el apóstol Pablo lo escribe, ¿verdad? Donde dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y el apóstol Pablo menciona que Cristo se hizo maldición por nosotros. En otras palabras, cuando Jesús le dice, todavía no ocurría la crucifixión, cuando le dice a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ellos no entendían a qué se refería. ¿Cómo tomar su cruz? ¿De qué está hablando? Y la Biblia menciona que muchas de las enseñanzas de Jesús no las entendieron. ¿Hasta cuándo?
hasta cuando vino el Espíritu Santo. Hermanos, hay enseñanzas que nosotros no las podremos entender a menos que seamos guiados en el estudio por el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo que el pueblo judío es el ejemplo más elocuente? ¿Sabían o no sabían acerca del Mesías? Sabían. Las profecías, hermano, y vamos a ver algunos textos de lo que menciona el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Vamos a leer unos pocos porque la Biblia en Lucas 24, versículo 21, dice, quizás para entrar en contexto, esta conversación la tiene Jesús con dos personas que iban de camino hacia Emmaús. Ya Cristo había resucitado, ¿verdad? E iban dos discípulos, dice la Biblia que eran dos de sus discípulos, no de los 12, ¿ya? No eran los 12, pero iban tristes en camino a Emmaús. Jesús se les une. Ellos iban hablando acerca de los acontecimientos, de que la esperanza que tenían en Jesús se había disipado, pues debido a que Jesús había muerto. Entonces, el versículo 21 del capítulo 24 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya tercer día que esto ha acontecido. Jesús recién había resucitado, porque la Biblia dice que resucitó ¿cuándo? Al tercer día. Jesús recién había resucitado, se les une, pero ellos no entendían por qué. Porque ellos esperaban un Mesías de otro tipo, ¿no? Esperaban un Mesías tipo Moisés. Esas eran las características, ¿no? Que venga y destruya al pueblo romano, los libere, y ahora sí se iba a establecer Israel como nación, libre. Y esto iba a ser para siempre. Esperaban un reino acá. Entonces, ¿por qué leo el versículo 21? Dice, porque ellos, esto era lo que esperaban, ¿no? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Están confundiendo términos, porque en realidad Cristo redimió no solamente a Israel, sino a toda la humanidad. Aunque a Israel no como nación, porque ya lo había desechado. Pero leemos en el versículo desde el 25 hasta el 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Una reprensión de Jesús. ¿Qué les dice? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y miren lo que dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El mensaje central o el personaje central de la Biblia, ¿quién es? Es Cristo. Empezando desde Moisés y los profetas. En algún momento mencionamos aquí mismo que Moisés y los profetas era lo que se componía las escrituras en el tiempo de Jesús. ¿Ya? Entonces, todo lo que eran las escrituras hablaba de Jesús. Ese era el personaje central. Y Jesús les empieza a enseñar las escrituras como verdaderamente debieron haberlas estudiado. ¿Por qué? Porque los escribas, los líderes religiosos, habían adulterado las escrituras. Jesús los reprendió cuando dijo que vosotros enseñáis doctrinas de hombre. ¿Qué eran las doctrinas de hombre? Tradiciones. Vosotros quebrantáis el mandamiento enseñando doctrinas de hombre. Hermanos, y aquí hay enseñanzas para nosotros. En los actuales momentos, ¿acaso no hay mucha doctrina de hombre dentro de la iglesia? A veces nosotros decimos, no, es que esta denominación, la religión de acá, esta otra, están equivocados porque no guardan los mandamientos, porque no hablan acerca del Antiguo Testamento, y tenemos razón.
En Apocalipsis 14 veíamos anoche que el mensaje de los tres ángeles habla de ¿qué? Del evangelio eterno. No es el evangelio del Nuevo Testamento ni del Antiguo, es eterno. Y Jesús dijo que ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Isaías dice que la palabra de Dios permanece para siempre. En todo caso, el pueblo de Israel sabía o no sabía las escrituras. Claro que sabían, pero se consideraban tan santos que las escrituras para ellos no era suficiente. No, tenemos que ponerle algo más. La Biblia dice que en Apocalipsis, capítulo 1, que al que quita o añade, Dios le quitará su nombre del libro de la vida o añadirá las plagas al que le añadiere. ¿Qué predicamos nosotros? ¿La Biblia? ¿O acaso estamos introduciendo también tradiciones? ¿Qué es una tradición? Algo que se hace costumbre y que la Biblia no enseña. Si está en la Biblia, amén. Si no está en la Biblia, es una tradición. Y a través de los años, la iglesia se ha llenado de tradiciones. Pero ojo, tradición es aquello que no está en la palabra de Dios. Entonces, Dios le había dado señales. En Isaías 53 habla acerca del Mesías, habla del sufrimiento. Vamos a leer algunos textos de Isaías 53. En algún momento yo les había mencionado que la Biblia decía inclusive hasta la apariencia física de Jesús, ¿recuerdan? Y que Jesús no era atractivo. Vamos a leer ese texto. Isaías 53. Desde el versículo 1 dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. ¿De quién está hablando? Está hablando del Mesías que vendría. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. ¿Era atractivo Jesús físicamente? No. Por eso los judíos, no, si acá tenemos personajes. Imagínense que ellos pensaban de pronto en alguien hermoso como David, hermoso como Saúl. La Biblia dice que Saúl era de hermoso aspecto y era alto. Que su estatura dice que sobresalía de los hombros, o sea, la persona más alta le llegaba a sus hombros. Y de pronto, como Jesús no era atractivo, no lo recibieron. ¿Por qué? Hermanos, porque a veces luchamos contra Dios. Vamos en contra de los principios y de las enseñanzas divinas solamente. ¿Por qué? Porque nosotros nos formamos un prototipo de la verdad y creemos que esa debe ser la verdad absoluta. Yo siempre digo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos imaginariamente sacarnos nuestra cabeza, sacudirla y vaciar todo, para permitirle al Espíritu Santo que nos llene de sus enseñanzas, porque si no nos convertiremos en el pueblo de Israel. Cada vez cuestionaban a Jesús acerca de sus enseñanzas y le preguntaban y le pedían señales. Nunca en la humanidad ha habido tantas señales como las que hizo Jesús en su ministerio. Ni siquiera en el desierto, cuando sacó al pueblo de Egipto. Resucitó muertos, sanaba enfermos, curaba enfermos que habían nacido ciegos, nacían cojos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, el pueblo en su ceguera por las tradiciones no aceptó las enseñanzas de Jesús. Entonces, en Isaías 53 habla acerca del Mesías. El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el personaje central es Cristo. Y en el Antiguo Testamento no hay un solo pasaje que no tenga que ver con Cristo y con su muerte. Y hay muchísimos textos que si nosotros nos podemos analizar ahora se nos iría toda la mañana. Por ejemplo, Miqueas 5:2 decía dónde debía nacer el Mesías. Daniel capítulo 9 decía hasta la fecha cuándo debió nacer el Mesías. Y eso lo veíamos anoche. Más, la pregunta es, ¿por qué no le recibió el pueblo? Su mente estaba en otras cosas. La lucha era tan grande que pensaban en la supremacía. Estaban llenos de orgullos. Estaban llenos de suficiencia propia. ¿Y saben? El plan de Dios era que el Hijo, su Hijo, viniera a los líderes y junto con ellos hicieran y cumplieran el plan que su pueblo no estaba cumpliendo. Pero Jesús se dio cuenta que con ellos su misión iba a fracasar. ¿Qué hizo? No fue a los líderes religiosos, no fue a la escuela de los rabinos. Y dice Ellen White que si hubiera ido a la escuela de los rabinos, no hubiera podido entender su misión. Y con esto no es que se está propiciando de que no nos preparemos, ojo. Pero sin embargo, en este caso, toda la educación estaba monopolizada por alguien por algunos que se creían casi perfectos y que no necesitaban de Dios. Viendo que su misión iba a fracasar, ¿a dónde fue a escoger colaboradores Jesús? A las playas de Galilea, al mar. Allí buscó hombres del vulgo y sin letra, personas sinceras que estaban dispuestas a recibir la palabra y lo más importante, el perdón. En el deseo de toda la gente, Elena White habla acerca del tiempo que escoge para venir Jesús. Y dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, y eso lo dicen los evangelios también, Dios envió a su Hijo. Todo lo que sucede está cronometrado en el reloj divino. ¿Qué ocurría en los tiempos cuando vino Jesús? Los sacrificios eran meras ceremonias. ¿Qué simbolizaba un sacrificio? Simbolizaba la muerte del Hijo de Dios y ellos no lo entendieron. Simbolizaba la sangre perfecta que vendría a limpiarnos de pecado y ellos no lo entendieron. Tanto así que el templo lo habían convertido en una plaza pública, en un mercado. ¿Qué hacían? Mientras la gente fervorosa trataba de conseguir el cordero más perfecto que simbolizaba al Hijo de Dios, ellos se lo robaban y tenían por allí corderos cojos, enfermos, flacos, etcétera, etcétera. Y sacrificaban eso y se quedaban con el gordito. ¿Por qué? Porque alguien que tenía más dinero podía pagar por ese gordito, por el que simbolizaba verdaderamente a Jesús. Ese fue el tiempo que escogió Jesús para venir a morir. Y no entendieron. El amor a la fama, al poder, al dinero los había cegado. La suficiencia propia los había cegado. Si nosotros seguimos leyendo, habían tantas y tantas señales
¿verdad? Inclusive, cuando vienen los reyes de Oriente, ¿verdad? Los sabios, a preguntar por el rey, ellos le dijeron, no, tenía que nacer ¿en dónde? Y es lo que dice Miqueas, ¿verdad? Tenía que nacer en Belén, sabían lugar, sabían fecha, sabían todo, pero no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque se formaron un prototipo de libertador y Jesús no encajaba con su prototipo. La pregunta, ¿qué prototipo de verdad tenemos nosotros? ¿Será que encaja la verdad de la Biblia con el prototipo de verdad que nosotros nos hemos fabricado? Jesús estaba por terminar su ministerio. Desde que empezó, los escribas y los fariseos mandaban espías para que escucharan lo que decía y poder tenderle una trampa. Y nunca encontraron algo para acusarlo. Él sabía en cada pregunta, en cada trampa que le ponían, cuáles eran las intenciones. Y siempre Jesús respondió con ¿qué? Escrito está. Jamás se detuvo a discutir y a contender con ellos. Solamente respondió, escrito está. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que ni siquiera sus discípulos, que habían sido enseñados por él personalmente durante más de 3 años, entendían su mensaje. Jesús tuvo que usar parábolas para enseñar. ¿Por qué? Porque de esa manera podía evitar las acusaciones de los espías. Al final lo acusaron, ¿por qué? Con mentira, con engaño. Se forjaron testigos falsos y Jesús dijo, si esto hacen del árbol verde, ¿qué harán del árbol seco? Con esto quiso decir de que así como él fue acusado injustamente, nosotros recibiríamos exactamente lo mismo. El día de hoy se está enseñando la salvación en oferta. Miren cómo es Satanás. En el comienzo, o a través de la historia, ha tratado de hacer aparecer a Jesús, a Dios, como un Dios implacable, cruel, que se olvidó de la humanidad. Y esa idea fue acogida por muchas denominaciones religiosas. ¿Ya? Y la más dominante predica eso todavía. Habla de un castigo eterno, habla de un tormento eterno, etcétera, etcétera. O sea, se presenta a Dios como un Dios implacable. Se empieza a predicar el carácter del verdadero Dios y ahora Satanás cambia de estrategia. ¿Qué se predica ahora? No, es que un Dios de amor, un Dios amoroso, no puede destruir al ser humano. Entonces, de un extremo se lleva el mensaje hacia el otro extremo. Cristo, en el momento que estaba en el Getsemaní, orando, sabiendo que ni siquiera sus discípulos habían entendido el mensaje, ¿ya? Sabía que ya no había tiempo y empieza a orar. Esa oración la cita San Juan, que era uno de los que estaba más cerca de él, ¿verdad? Y casi que replica toda la oración de Jesús. Pero sin embargo, los otros evangelios hablan acerca de lo que sucedía. Vamos a buscar Mateo 26, 36. Me gusta este texto, ¿por qué? Mateo 26, 36. El título de esto dice Jesús ora en Getsemaní. Y ahí está hasta el versículo de 46 acerca
de la oración de Jesús. Pero dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ya. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. No vamos a leer todo porque conocemos nosotros estos pasajes. Y el problema cuando nosotros conocemos un pasaje y una historia es que creemos que ya no hay nada nuevo que aprender. Y esa es una de las trampas del enemigo también. Porque la Biblia es como un manantial. Entre más agua sacamos de allí, más agua encontramos. Como una mina. Entre más oro sacamos, más oro brota. Jesús por primera vez se siente abrumado. Ni siquiera cuando estaban a punto de naufragar, Jesús sintió angustia, pero esta vez se sentía angustiado. ¿Qué ocasionó la angustia de Jesús? Hermanos, si pensamos que el pecado no es tan detestable a la presencia de Dios, solamente miremos cuando Jesús está a punto de retractarse. Leamos el deseo de toda la gente, donde Ellen White explica el sufrimiento de Jesús, la angustia. La origina el pensar que iba a quedar para siempre separado de su Padre. Ya no era Dios, ya era un hombre. Y el espíritu de profecía dice que nada de lo que hizo Jesús, nada, absolutamente nada, ninguno de los milagros, él usó su poder como Dios. Era un hombre como nosotros. Entonces, ¿por qué hizo tantos milagros? Por la presencia del Espíritu Santo. Porque dedicaba tiempo a la oración, porque dedicaba tiempo a la comunión con el Padre. Es más, Jesús le dijo a sus discípulos que si tuvieran fe, las obras que él hacía, ellos también harían y aún mejores. Es una promesa de Dios y no se lo dijo a los discípulos, nos dice a todos nosotros. Entonces, no era Jesús, era el Espíritu Santo obrando a través de él. Entonces yo pregunto, si el Hijo de Dios, que tomó forma humana, dedicaba tanto tiempo a escudriñar las Escrituras, a orar, a estar en comunión con su Padre, para poder vencer porque sabía lo que se le venía, ¿nosotros acaso somos superhombres? Que no dedicamos tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, a la comunión con Dios. ¿De verdad creemos que podemos vencer separados de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Hermanos, Cristo enfrentó la muerte más ignominiosa. Dice el apóstol Pablo que se hizo maldito. No fue en la cruz, a pesar de que la cruz era la muerte más cruel que pudo haber inventado el hombre. No hay otra crueldad más grande que el sacrificio de la cruz para el ser humano. Es más, ahora los entendidos que estudian, no creyentes, o sea, gente de investigaciones seculares, arqueológicas, etcétera, etcétera, dicen que la muerte de cruz, de las 3 peores muertes, era la peor. El castigo más grande para un ser humano era ser sentenciado a la muerte de cruz. Primero, porque para el pueblo judío solamente moría en la cruz quien era maldito. ¿Quién era maldito? El que ya no tenía el favor de Dios, el que ya no tenía esperanza de salvación. Entonces, ¿por qué Jesús, si no pecó, enfrentó la muerte de cruz? En el Getsemaní se decidió nuestro destino. Si Jesús en ese momento le decía,
Señor, bueno, sí lo dijo, pasa de mí esta copa. Pero en lugar de decir, no se haga mi voluntad sino la tuya, hubiera dicho, no quiero pasar esta copa. El ser humano no tendría esperanza de salvación. Y tan grande fue el sufrimiento allí, ¿verdad? Que en Lucas lo ve de esta manera, en el capítulo 22 y versículo 44. Lucas 22, 44. Dice el versículo 44, y estando en agonía, si ven el título desde el versículo 39, dice Jesús ora en Getsemaní, ¿verdad? Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Según la ciencia médica, cuando alguien suda sangre es cuando está sometido a una angustia y un estrés demasiado grande que no puede soportar. La agonía de Jesús no fue en la cruz a pesar de lo dura y cruel que era, sino en el Getsemaní. En ese momento empezó a sentir las consecuencias verdaderas del pecado. En ese momento, no solamente los ángeles estaban presentes allí mientras los discípulos dormían, porque les dijo, velad y orad, velad en tanto que oro, y cuando regresa los encuentra durmiendo. Pero viene Satanás a decirle, mira, si los tuyos están durmiendo, si aquellos que tú viniste a salvar no te van a aceptar, te van a rechazar. Es más, ellos mismos te están matando, te van a matar. ¿Para qué te vas a esforzar? Ya tiempo atrás le había ofrecido todos los reinos. Me imagino que todavía quería mantener su oferta. Mira, tú puedes tener todos los reinos sin necesidad de este sacrificio. Y el peligro era quedar separado para siempre con el Padre. Un Dios que dejaría de ser Dios. Y sin embargo Jesús dijo las palabras más grandes quizás que tiene la Biblia. No se haga como yo quiero, sino tú. ¿Cuál era la copa que quería evitar Jesús? El peso del pecado. La angustia no solamente fue para Jesús, también fue para el Padre. ¿Qué padre que ama verdaderamente a su hijo lo entrega para que alguien lo mate? Nadie. Yo creo que ni el padre más despiadado. Aprendemos a entender verdaderamente el amor de Dios cuando somos padres. Cuando no somos padres, no lo entendemos. A veces cuando vemos nosotros padecer a nuestros hijos, le pedimos a Dios que eso que ellos sufren y padecen, nos los cargue a nuestra cuenta y ser nosotros los que enfrentemos. Y si algo enseña del sufrimiento de nuestros hijos es que cuando nosotros estamos enfrentando una prueba y pensamos que esa misma prueba la puede enfrentar uno de nuestros hijos, decimos amén, Señor, porque soy yo y no son ellos. Pero miren al padre allí viendo a su hijo sufrir, viéndolo sudar gotas de sangre y no poder, en todo su poder, valga la redundancia, no poder hacer nada. ¿Saben por qué? Porque el pecado es tan grande que causa la separación de Dios. Y el dolor de Jesús y las gotas de sangre fueron producto de que cargó con todos nuestros pecados y sintió la ausencia de su Padre, con quien había estado unido durante todo su ministerio, donde no necesitaba ni siquiera pensar algo porque sabía que estaba haciendo su voluntad. ¿Y por qué? Porque cada minuto de la vida de Jesús fue hacer la voluntad. ¿Y qué era hacer la voluntad? Hacer todo lo que estaba escrito en las Escrituras. Valga la redundancia. ¿Cuántas veces nosotros vamos en contra de lo que dice la palabra de Dios? ¿Solo por qué? Porque esto no nos gusta. Lo de acá no nos gusta.
¿Por qué existen tantas religiones en los actuales momentos? Porque cada quien maneja las Sagradas Escrituras conforme a su concupiscencia. Lean lo que dice Santiago acerca de la concupiscencia. Entonces, apreciados hermanos, la muerte de cruz era tan, pero tan cruel, que dicen que más o menos los clavos con los que se clavaban al condenado medían alrededor de 18 centímetros y 1 centímetro de ancho. O sea, no eran clavitos, eran clavos. Y en el momento que la víctima era clavada, iba destrozando nervios, iba destrozando todo. A veces ya tenían la madera vertical, ya estaba incrustada, otras veces no. Pero sea como fuere, le ponían primero los clavos en el madero horizontal, luego después le ponían y clavaban el horizontal al vertical, que muchas veces ya estaba fijado al suelo, y luego de eso le clavaban los pies, haciendo de que la víctima, por el peso, muchas veces se desgarraba las manos, por eso se les amarraba contra la cruz, a veces las manos. ¿Por qué? Porque a veces la víctima, por el peso, se les desgarraba las manos y se caía. Jesús, en el momento que estuvo en la cruz, la Biblia dice que hubo oscuridad en la tierra. Eran apenas las 3 de la tarde y se puso de noche. Simbolizaba la oscuridad que siente el pecador cuando se separa de la presencia de Dios, y fue lo que Jesús sintió. Jesús pagó la segunda muerte para que nosotros no muramos. La Biblia allá en Génesis había dicho, el día que de él comieras, le dijeron a Adán y a Eva, morirás. Satanás dijo, no morirás. Empezó a contradecir a Dios, y es lo que existe en los actuales momentos. Ese desgarro que sintió Jesús tanto en sus pies como en sus manos, no fue el dolor más grande. Había un dolor mental mucho más grande, que era el sentirse separado de la presencia de su Padre. Hermanos, el pecado separa al ser humano de Dios. Es tan normal y natural. Entre más cerca de Dios estamos más lejos del pecado. Entre más cerca de Dios estamos más lejos del pecado. Y cuando más cerca del pecado estamos, más creemos que la gente está en contra nuestra. ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Sabía o no sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sabía. Desde el comienzo Dios nos invita a reflexionar, hasta el último. Los escritos, los investigadores actuales dicen acerca de la muerte de cruz. No sucedió con Jesús porque ya estaba escrito que no le iban a romper los huesos. Pero muchas veces la muerte de cruz significaba que el penitente estaba allí durante días. A veces moría asfixiado porque no podía respirar. La posición. A veces lo mataba una gangrena, una infección. Moría de sed. Bueno, eran diferentes las formas de muerte por una sola condena. A Jesús no se le permitió que le rompieran los pies. ¿Por qué? Porque como estaba escrito ya, también hasta eso estaba escrito, de que sus huesos no serían quebrantados. Y todo eso
lo entendían los judíos, perdón, lo sabían los judíos, pero no lo entendían. Hermanos, a veces el enemigo ciega tanto nuestro entendimiento que nos pasamos el tiempo que deberíamos dedicar a la palabra de Dios, a estudiar, a llenarnos de su presencia en discusiones estériles. En Apocalipsis, la Biblia dice, Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielo y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Saben qué es contradictorio? El diablo sabe que tiene poco tiempo y nosotros creemos que estamos viviendo en una época donde vamos a vivir eternamente. ¿Qué les parece? A veces parece que no nos damos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Todas las profecías se han cumplido, todas. Las que tienen que ver con el mundo, todas. No hay una. Y si alguien dice, no, esto no se ha cumplido, dígamelo, porque yo no lo sé. Todas se han cumplido. Solamente faltan las que tienen que cumplirse dentro de la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la ira de Satanás? Sabe que tiene poco tiempo. ¿Cómo se manifiesta la ira de Satanás en la iglesia? Satanás nunca va de frente. En el jardín de Edén, ¿qué hizo? Utilizó a la serpiente, lo más bonito. ¿Cuál es lo más bonito que puede usted utilizar contigo? Pensemos en eso. La estrategia no cambia. El principio de Satanás es el mismo. Nunca irá de frente. Utilizará muchas veces hasta las mismas personas que predican el evangelio. Y es bíblico. Mateo 24 dice que el Señor en aquel momento pues pondrá a los unos a la izquierda y a los otros a los de la derecha, y a la derecha, y a los de la izquierda les dirá, apartaos de mí. ¿Y qué dirán aquellos? Señor, en tu nombre hicimos milagros, predicamos el mensaje, ganamos almas, etcétera, etcétera. Y el Señor les dirá, no los conozco. ¿Y cómo es posible que alguien que haga tantas maravillas no lo conozca a Jesús? Eso significa que Satanás utilizará personas de la misma iglesia. Y él dirá, no os conozco, hacedores de maldad. En algún momento quizás podamos analizar la palabra hacedores de maldad y lo que significa. Y quizás podamos entender mejor el mensaje de Jesús. Pero apreciados hermanos, a través de la historia, Satanás ha querido poner a su pueblo en contra de su propio pueblo. Y Jesús dijo, los enemigos de la verdad serán los de su propia casa. A veces no solamente está hablando de su casa, el hogar, sino de su casa, la iglesia. A veces predecimos, no, es que en la iglesia hay gente hipócrita. Y en la iglesia hay este de aquí y este me mira mal. ¿Y acaso la iglesia no somos nosotros? Una vez conversaba con un pastor. Tenía que trasladarme de ciudad. Y conversaba con un pastor amigo y le decía, pastor, ¿qué iglesia me recomienda? Es que yo no quiero ir a una iglesia que sea fría, no me gusta esa iglesia. Yo quiero ir a una iglesia donde haya fervor, donde se sienta la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que me respondió? Donde quiera que tú vayas, la iglesia será como tú quieres que sea. Porque la iglesia no es el lugar donde tú te reúnes, la iglesia eres tú. Entonces la pregunta es, ¿nosotros somos la iglesia solo los sábados o los otros días? La
presencia de Dios la sentimos solamente o la venimos a buscar solamente en la iglesia, aquí en el lugar físico, o la presencia de Dios la buscamos todos los días donde quiera que estamos. El diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hermanos, a veces nos enfrascamos en cosas que están demasiado claras. Que como me he visto, que si me he visto así, Dios me tiene que aceptar, o si me he visto así, me voy a perder o me voy a salvar. Que si como esto, no como lo de aquí. Que si uso joyas o no uso joyas. Que si uso maquillaje o no uso maquillaje. Que si la ropa y que si lo de aquí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia tiene los conceptos claros. Que usted no los quiera leer y no los quiera aceptar, no quiere decir que no existan. O que yo no los quiera aceptar. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios en el huerto de Edén con Adán y Eva? Quitarles sus ropas y ponerles unas nuevas. Y en Apocalipsis, ¿qué es lo que hará antes de que vayamos al cielo o cuando lleguemos allí? O antes de ir, mejor dicho. Nos dará vestidura nueva. En el Antiguo Testamento me gusta la experiencia, ¿no? Donde hay una visión de Jeremías, donde ve a Josué con vestiduras viles. Y Dios dice, quítenle las vestiduras viles y pónganle vestiduras. Hermanos, tenemos nosotros enseñanzas tan grandes en los testimonios. Leamos testimonios para la iglesia, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5, hay 9 tomos. Leamos joyas de los testimonios, varios tomos. En todos habla acerca de la conducta cristiana, la música, el vestido, la alimentación y todo. Y si nosotros queremos discutir por algo que no tiene discusión, es porque no estamos dedicando tiempo a la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esto no te salva, lo de aquí tampoco, eso es muestra de que tampoco has tenido un encuentro con Jesús. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Yo los voy y quizás con esto ya estamos para terminar. Filipenses capítulo 3 y versículo 8. Cuando Pablo entendió acerca de lo grande del sacrificio de Jesús y lo inmenso de el poder que tiene ese sacrificio, escribió lo siguiente, Filipenses capítulo 3 y versículo 8. Quizá un poco duro esto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es todo para Pablo? Basura. ¿Qué quiere quitarte Dios? La basura. Y a veces nosotros queremos conservar la basura. Es duro, no lo dice este servidor, lo dice la palabra de Dios. Pero a veces nosotros creemos que Dios por amor tiene que aceptarnos tal como somos. No. No entrará, hablando de la tierra prometida que dice Apocalipsis, no entrará en ella cosa inmunda. Hermanos, mientras nosotros no entreguemos nuestro corazón a Dios, mientras no entreguemos nuestras mentes, nuestras vidas para ser verdaderamente transformadas, no podremos ver la gloria de Dios. Y no solamente está hablando del cielo, hermano, está hablando de aquí, de la tierra. ¿Ustedes creen que Dios es tan injusto como para pedirnos que hagamos algo y no darnos la capacidad, no darnos la transformación? El sacrificio de Cristo es tan grande que no solamente nos perdona el pecado. El sacrificio de Cristo es tan grande que nos da la capacidad de poder vencer el pecado y la tentación. Si nosotros nos aferramos al pecado es porque simplemente no queremos acercarnos a Jesús. Porque a lo mejor
hay algo que todavía nos atrae más que el sacrificio de Jesús. Y lo dice las Sagradas Escrituras también. Vamos a leer Jeremías capítulo 17 y versículo 9. Y con esto terminamos. Hermanos, a veces decimos, Dios mira el corazón. Y esa es la excusa que a veces ponemos, ¿no? No, Dios no mira lo que tú haces. Dios mira el corazón. Jeremías 17, 9. ¿Es algo a nuestro favor o es algo en contra de esas palabras? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando decimos que Dios mira el corazón, estamos desnudándonos ante el Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Pedro, con su autosuficiencia, después que Jesús les había dicho todo lo que iba a padecer, le dice, no, Señor, esto lo serán los demás, pues yo soy bravo. Estos de acá pueden irse, porque Dios había dicho que todos se iban a escandalizar, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro no, en su autosuficiencia no, ¿qué vas a decir eso, Señor? ¿Y qué pasó con Pedro? Lo negó. Y miren que cuando, ya no vamos a leer los textos por falta de tiempo, pero ustedes conocen la historia, cuando vienen y lo prenden a Jesús, él saca la espada y va a cortarle el cuello al siervo del centurión. No era la oreja, ojo. Le corta la oreja y yo me imagino a Pedro, y ahora, diciéndole a Jesús, ¿y ahora qué vas a decir? ¿Ah? ¿Soy o no soy valiente? Pero ¿qué dijo Jesús? Guarda tu espada, porque todos los que la usan a espada deben ser muertos. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro se resintió con Jesús. ¿Dónde lo dice la Biblia? No lo dice, pero lo manifiesta en el hecho de que desde ese momento Pedro se alejó de Jesús e iba allá lejos. Hermanos, esa distancia que puso Pedro entre él y Jesús fue la distancia que necesitaba Satanás para cumplir su cometido. ¿Qué le había dicho Jesús? Satanás te ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti. Entonces, en el momento que existe un resentimiento en nosotros por cualquier cosa, ¿cuántas veces nos resentimos hasta porque un hermano no nos saludó? Nos miró mal. Es más, a veces ni nos miran mal, pero creemos que el hermano me miró mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no venimos a adorar a Dios. Venimos a ver al hermano, cómo se comporta. Imagínense a Jesús teniendo nuestra actitud cuando iba al templo y eso era un mercado. Jesús hubiera dicho, no, yo no voy porque esto está lleno de hipócritas, y él tenía la razón porque conocía los corazones. ¿Ya? Pero Jesús iba a adorar porque sabía que allí estaba el Padre. Hasta que un día, de tanto celo, tuvo que sacar a los mercaderes con un látigo. ¿Por qué? Porque ya las enseñanzas no eran suficientes. Hermanos, no nos salva una comida, no nos salva un vestido. Pero también eso es símbolo de que no hemos tenido encuentro con Jesús. Porque como dijo Pablo, el que tiene un encuentro con Jesús, todo lo tiene como basura. Y a veces nosotros queremos conservar la basura. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a poder decirle a Jesús, hoy te entrego toda mi basura, como dijo Pablo, y lléname de cosas nuevas. A veces le dejamos tan poco espacio en nuestras mentes y nuestras preferencias a Dios que ya no hay espacio para las cosas buenas. ¿Por qué? Porque mantenemos nuestras ideas. Jesús condenó a los escribas y fariseos porque por enseñar tradición, y nosotros estamos creando tradiciones nuevas, algo que la Biblia no dice. Y nosotros como pueblo adventista tenemos no solamente la luz de la Biblia, tenemos las enseñanzas del espíritu de profecía, donde a Ellen White le fue mostrado en visiones cómo debería proceder el pueblo de Dios. Yo quiero orar por mí.
Y yo pregunto, ¿será que hay alguna basura que todavía nos estorba? Y si alguien quiere decirle a Dios, Señor, yo quiero entregarte mi basura, no importa si es un cesto grande o pequeño, pero quiero entregarlo para que tú hagas tu voluntad en mi vida y pueda haber una verdadera transformación de manera que tu palabra pueda prevalecer en mis decisiones. Yo también quiero orar por aquel que quiera decirle eso a Dios. Y si se puede poner de pie. Amén. Vamos a orar. Bendito y santo Padre, aquí está tu pueblo, Señor, de pie ante ti, para juntos poderte decir, Señor, que entregamos todo aquello que nos aleja de ti, para agradecerte por ese sacrificio, por esa cruz tan ignominiosa, Señor, que enfrentaste aún a riesgo de quedar separado de la presencia del Padre. Gracias porque llevaste y enfrentaste la segunda muerte, la cual nosotros no enfrentaremos si somos obedientes. Señor, toma todo aquello que nos estorba en nuestra relación contigo, en nuestra comunión, en nuestro aprendizaje, Señor. Deséchalo y llénanos de tu Espíritu Santo y de cosas nuevas. Que podamos así, Señor, como Pablo, decir que todo lo tenemos como basura para ganarte a ti. Que podamos regresar a nuestros hogares, Señor, llenos de tu Espíritu Santo y que podamos enfrentar una semana más con tu compañía, tu dirección y tu cuidado. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.